Cuando dos personas escuchan la misma sinfonía, ¿están experimentando exactamente la misma cosa? Cuando contemplas una pintura, ¿existe de la misma manera que existe la pared donde está colgada? Roman Ingarden dedicó su vida entera a responder estas preguntas con precisión filosófica rigurosa. El pensador polaco fue estudiante de Edmund Husserl, el fundador de la fenomenología, pero desarrolló algo completamente nuevo, una teoría completa de cómo existen las obras de arte y cómo las experimentamos. Su descubrimiento fundamental fue que la obra de arte y el objeto estético son dos cosas diferentes. La obra de arte es la estructura estable que existe independientemente, como la partitura musical con sus notas escritas o el lienzo con sus capas de pintura. El objeto estético es lo que experimentamos cuando escuchamos esa música interpretada, cuando completamos los espacios vacíos con nuestra imaginación, cuando percibimos los colores y las formas. Ingarden identificó que toda obra tiene lugares de indeterminación, zonas que la obra no determina completamente. La música no especifica exactamente qué emociones debes sentir. La pintura no dicta exactamente qué debes ver en cada forma. Él desarrolla una fenomenología estética que diverge crucialmente de su maestro en un punto fundamental, mientras Husserl practicaba la reducción fenomenológica, suspendiendo toda afirmación sobre la realidad externa para concentrarse exclusivamente en cómo aparecen las cosas a la conciencia. Ingarden insiste en que puedes describir fenomenológicamente la experiencia estética sin abandonar el compromiso ontológico con la realidad independiente. Hay obras de arte que existen objetivamente con estructuras propias antes de que cualquier espectador las experimente. Entonces la fenomenología no debe encerrarse en el análisis de vivencias subjetivas, sino que debe investigar los modos de ser de los objetos mismos que experimentas. Este punto de partida marca una tensión productiva. Se acepta el método fenomenológico de descripción rigurosa de cómo se dan los fenómenos a la conciencia. Se estudia meticulosamente las estructuras de la experiencia estética tal como la vives cuando lees una novela o contemplas una pintura. Pero se rechaza el idealismo trascendental de su maestro que reduce toda realidad a correlato de la conciencia. Hay realidad que trasciende tus actos conscientes. Las obras de arte tienen modo de ser específico que requiere análisis ontológico, no solo descripción de vivencias. Así se combina fenomenología como método con realismo como posición metafísica. Se utiliza la fenomenología para describir cómo se nos dan las obras de arte en la experiencia concreta. Cuando lees un poema, no accedes directamente a una entidad física, como el papel impreso, ni a una entidad psicológica, como tus emociones. Accedes a un objeto peculiar constituido por múltiples estratos que se manifiestan simultáneamente. Hay sonidos verbales que escuchas interiormente, significados que comprendes, objetos representados que imaginas, cualidades estéticas que percibes. Todos estos aspectos se dan conjuntamente en una unidad organizada. La fenomenología describe esta complejidad estructural tal como aparece sin reducirla a elementos más simples. Pero esta descripción fenomenológica solo puede entenderse sobre una base ontológica rigurosa que clarifica qué tipo de ser posee aquello que describes. No basta decir cómo experimentas la obra, debes preguntar qué es ontológicamente eso que experimentas. ¿Pertenece al mundo físico de las cosas materiales, al mundo psicológico de tus vivencias, a un tercer dominio con estatuto propio? Esta pregunta ontológica es previa a cualquier estética porque no puedes evaluar la belleza de algo sin saber primero qué tipo de entidad es. Los criterios estéticos apropiados dependen del modo de ser del objeto juzgado. La divergencia con Husserl se acentúa cuando se critica la noción husserliana de que los objetos son constituidos enteramente por la conciencia trascendental. Para Husserl, todo objeto es correlato intencional de actos de conciencia sin residuo ontológico independiente.
pero se argumenta que las obras de arte, aunque dependen de actos intencionales del autor que las creó, mantienen existencia relativamente autónoma después de ser creadas. Una vez que Cervantes escribió El Quijote, la novela existe objetivamente con estructura determinada que cualquier lector debe respetar. Tus actos de lectura no constituyen arbitrariamente la obra, sino que la descubren y actualizan según sus posibilidades intrínsecas. Esta posición intermedia entre idealismo y realismo ingenuo requiere distinciones ontológicas sutiles. Se reconoce que las obras de arte no existen del mismo modo que las piedras o los árboles. No son cosas físicas independientes, aunque se manifiesten mediante soportes materiales como libros o lienzos. Tampoco son meras vivencias psicológicas en la mente del autor o del espectador, porque trascienden cualquier conciencia individual. Son objetos intencionales con estatuto ontológico peculiar que necesitas caracterizar cuidadosamente para evitar confusiones que han plagado la estética tradicional. El proyecto es construir una estética filosófica rigurosa que supere tanto el subjetivismo psicologista como el formalismo vacío. El psicologismo reduce la obra a efectos que produce en el receptor, perdiendo su estructura objetiva. El formalismo analiza estructuras abstractas, ignorando la experiencia vivida donde la obra se manifiesta plenamente. La fenomenología realista promete camino medio que respeta tanto la objetividad de la obra como la subjetividad de la experiencia estética, sin reducir ninguna a la otra. Este equilibrio difícil requiere análisis ontológico que distinga cuidadosamente los modos de ser involucrados, reconociendo que el arte habita una región peculiar de la realidad, que no puede ser capturada ni por el materialismo reduccionista ni por el idealismo subjetivista. Ingarden desarrolla un sistema ontológico complejo que distingue múltiples dimensiones del ser antes de aplicarlo específicamente a las obras de arte. Este andamiaje ontológico puede parecer abstracto, pero es indispensable para su estética, porque sin claridad sobre qué significa existir en diferentes modos, no puedes comprender qué tipo de entidad es una sinfonía o una novela. La filosofía tradicional había asumido frecuentemente que todo lo que existe, existe del mismo modo, pero se muestra que esta asunción es falsa. Hay pluralidad de modos de ser que requieren análisis diferenciado. La ontología formal investiga las categorías más generales del ser sin referencia a contenidos específicos. Estudia distinciones como universal versus particular, abstracto versus concreto, dependiente versus independiente. Estas categorías formales se aplican a cualquier entidad, independientemente de qué tipo específico sea. Por ejemplo, tanto una piedra como un número pueden ser considerados bajo la categoría de particular versus universal. La piedra es particular, mientras que el concepto de piedra es universal. Estas distinciones formales proporcionan marco básico para análisis ontológicos más específicos. La ontología material examina las esencias de diferentes tipos de objetos, las características necesarias que algo debe tener para ser del tipo que es, que hace que algo sea un organismo biológico versus un artefacto cultural versus un objeto matemático. Cada dominio tiene estructura esencial propia que determina qué propiedades puede tener. Un organismo puede crecer y reproducirse, un artefacto no. Estas esencias materiales no son arbitrarias, sino que reflejan estructuras objetivas de diferentes regiones del ser. La ontología existencial pregunta por el modo de existencia. ¿Cómo existe algo? No solo qué es. Esta es la dimensión más crucial para la estética. Puedes distinguir entre existencia real absoluta, como la tienen los objetos físicos que son independientes de cualquier conciencia. Existencia ideal como la tienen los objetos matemáticos, que son atemporales y necesarios.
existencia intencional como la tienen los objetos que dependen de actos de conciencia, pero que no son reducibles a esos actos. Cada modo existencial tiene características propias que determinan cómo te relacionas con el objeto. Entonces la pregunta surge con fuerza: ¿en qué modo de ser existe una obra de arte como la Ilíada o la Novena Sinfonía de Beethoven? No existe del modo de las cosas reales porque no ocupa espacio determinado ni tiene propiedades causales. Puedes quemar todos los ejemplares físicos de la Ilíada sin destruir la obra misma que puede ser reimpresa. Tampoco existe del modo de los objetos ideales matemáticos porque fue creada en momento histórico específico y podría no haber existido si Homero no la hubiera compuesto. No es necesaria ni atemporal como el número 2. Se abre espacio ontológico para objetos intencionales propios de la estética que no se reducen a ninguna de las categorías tradicionales. Estos objetos tienen modo de ser derivado porque dependen de actos de conciencia del autor que los creó, pero mantienen identidad objetiva que trasciende esos actos originarios. Una vez creados, existen intersubjetivamente disponibles para múltiples receptores en diferentes épocas. Su existencia es heterónoma, porque necesitan tanto actos fundantes del creador como actos concretizantes del receptor para manifestarse plenamente. Pero dentro de esta dependencia tienen estructura determinada que limita las interpretaciones legítimas. Esta posición evita tanto el platonismo, que colocaría las obras en un cielo de esencias eternas, como el nominalismo, que las reduciría a marcas físicas en papel o vibraciones acústicas. Las obras no son eternas porque fueron creadas, pero tampoco son simplemente físicas porque la misma obra puede manifestarse mediante diferentes soportes materiales. Puedes traducir una novela a otro idioma, transcribir una sinfonía a diferente orquestación. En cada caso hay algo que permanece idéntico: la obra misma, que no se identifica con ninguna manifestación física particular. Las consecuencias de esta ontología estratificada para la estética son profundas. Implica que la crítica y la teoría del arte deben respetar el modo de ser específico de su objeto. No puedes evaluar una novela con criterios apropiados para cosas físicas preguntando cuánto pesa o dónde está ubicada. Tampoco puedes tratarla como simple expresión de emociones del autor, ignorando su estructura objetiva. Debes desarrollar métodos adecuados al tipo de entidad que es. Un objeto intencional estratificado con modo de ser derivado pero objetivo. Esta comprensión ontológica libera la estética de debates estériles que confunden categorías, permitiendo análisis riguroso que respeta la naturaleza peculiar del arte sin reducirla a dominios más familiares pero ontológicamente inadecuados. Él define con precisión técnica el concepto de objeto puramente intencional que será clave para toda su estética. Este concepto viene de la tradición fenomenológica, especialmente de Husserl y Brentano, quienes mostraron que la conciencia es siempre intencional, dirigida hacia objetos, pero se refina la noción distinguiendo entre objetos reales que existen independientemente de ser pensados y objetos puramente intencionales que solo existen por y en actos de conciencia sin correspondiente realidad autónoma. Entonces, puramente intencional significa que el objeto tiene su ser completo, derivado de intenciones sin residuo ontológico que trascienda esas intenciones. Este objeto, que solo existe por actos de conciencia, no debe confundirse con vivencias psicológicas subjetivas. Cuando piensas en Hamlet, no produces una vivencia privada que solo tú experimentas. Accedes a un objeto intersubjetivo que cualquier lector de Shakespeare puede conocer. Hamlet no es tu representación mental privada, sino personaje que trasciende cualquier acto individual de pensarlo. Existe objetivamente en el sentido de que múltiples personas pueden referirse al mismo Hamlet, aunque éste no exista en el mundo real. Así, el objeto puramente intencional es público no privado, objetivo no subjetivo, aunque su ser dependa de intenciones.
es radicalmente diferente de cosas reales que existen independientemente de toda conciencia. Una piedra existe con sus propiedades físicas determinadas independientemente de que alguien piense en ella. Si toda conciencia desapareciera, la piedra continuaría existiendo con la misma masa, composición química, ubicación espacial. Pero Hamlet desaparecería completamente si no hubiera conciencias que lo intencionen mediante lectura de la obra. Su ser es completamente dependiente de actos intencionales, aunque no arbitrario, porque está determinado por el texto shakespeariano que lo define. La dependencia ontológica del objeto puramente intencional respecto a los actos que lo constituyen no implica que sea mera ficción subjetiva sin estructura objetiva. Hay verdades objetivas sobre Hamlet. Es verdad que es príncipe de Dinamarca, que duda sobre vengar a su padre, que muere al final de la obra. Estas verdades no son inventadas por cada lector, sino descubiertas en el texto. El objeto intencional Hamlet tiene propiedades determinadas por las oraciones de Shakespeare, que limitan estrictamente qué puedes decir verdaderamente sobre él. Entonces hay objetividad dentro de la dependencia intencional. El objeto estético pertenece a este tipo especial de objeto puramente intencional con características adicionales. No todo objeto intencional es estético. Los conceptos científicos también son intencionales, pero no estéticos. Lo que distingue al objeto estético es su estructura peculiar, estratificada, donde múltiples capas cooperan para producir cualidades valiosas que justifican la experiencia contemplativa. Además, el objeto estético contiene lugares de indeterminación que requieren completamiento activo del receptor mediante imaginación. Estas características estructurales específicas determinan que ciertos objetos intencionales funcionen estéticamente mientras otros no. Se rechaza tanto el realismo ingenuo que trata a los personajes literarios como si fueran personas reales, como el subjetivismo que los reduce a fantasías privadas. Hamlet no es persona real con vida biográfica completa más allá de lo que el texto dice, pero tampoco es mera proyección psicológica que cada lector crea arbitrariamente. Es objeto intencional con determinación parcial, determinado en aspectos que el texto especifica, indeterminado en aspectos que el texto omite. Esta determinación parcial caracteriza estructuralmente los objetos estéticos, distinguiéndolos tanto de objetos reales completamente determinados como de meras fantasías completamente indeterminadas. Las obras de arte crean objetos puramente intencionales mediante diferentes medios. La literatura los crea mediante el lenguaje que proyecta mundos representados. La pintura, mediante formas y colores que presentan objetos visuales. La música mediante sonidos organizados que constituyen estructuras temporales. En cada caso hay acto creativo del artista que constituye el objeto intencional original, luego actos receptivos del público que lo concretizan actualizando sus posibilidades. Así el objeto estético vive en esta circulación entre creación y recepción, manteniendo identidad a través de múltiples actualizaciones. La ventaja de esta ontología es que permite comprender la objetividad de las obras sin caer en platonismo metafísico. No necesitas postular que Hamlet existe en un reino eterno de formas puras. Basta reconocer que existe como objeto intencional constituido por el texto shakespeariano. Esta existencia es suficientemente objetiva para fundamentar verdades intersubjetivas sobre el personaje, pero es ontológicamente modesta porque no requiere multiplicar entidades más allá de actos intencionales y sus correlatos. El análisis fenomenológico describe esta estructura sin compromisos metafísicos extravagantes, ofreciendo base sólida para una estética que honra tanto la autonomía del arte como su dependencia de la creatividad humana
que le da vida. Ingarden introduce una distinción fundamental que revoluciona la estética fenomenológica. Separa cuidadosamente entre la obra de arte como entidad con estructura estable y el objeto estético que surge en la experiencia concreta de recepción. Esta diferencia, aunque sutil, es crucial porque disuelve confusiones que habían paralizado debates estéticos durante siglos. Cuando los críticos discuten sobre una novela, frecuentemente confunden dos cosas diferentes: la estructura objetiva del texto versus la experiencia particular que tuvieron al leerlo. Sin distinguir estos dos niveles, los debates se vuelven estériles, porque los participantes hablan de cosas diferentes sin darse cuenta. La obra de arte posee estructura estable y ontológica que permanece idéntica a través de múltiples lecturas y espectadores. Cuando Shakespeare escribió Hamlet, creó una entidad con 4 estratos organizados de cierta manera. Hay secuencia determinada de palabras que constituyen el texto, significados que esas palabras proyectan, personajes y situaciones representadas, cualidades estéticas que emergen de la totalidad. Esta estructura no cambia cuando diferentes personas leen la obra en diferentes épocas. El texto de Hamlet que lees hoy es el mismo que leyó un inglés del siglo XVII, aunque ustedes tengan experiencias muy diferentes. Esta identidad estructural de la obra no significa que sea completamente determinada en todos los aspectos. Hay elementos especificados claramente por el texto. Hamlet es príncipe de Dinamarca. Esto no está abierto a interpretación, pero hay elementos que el texto deja indeterminados. El color exacto del cabello de Hamlet no se menciona. La textura de su voz al pronunciar sus monólogos tampoco. Entonces la obra tiene esqueleto fijo con carne flexible. Ciertos aspectos son invariables mientras otros permiten variación dentro de límites establecidos por el texto. El objeto estético, en cambio, surge solamente en la experiencia de concretización cuando un receptor actualiza la obra mediante actos de lectura, audición o contemplación. Antes de que leas Hamlet existe la obra como estructura potencial. Durante tu lectura, atenta surge el objeto estético como actualización específica de esas potencialidades. Completas imaginativamente los lugares de indeterminación. Visualizas escenas con detalles que el texto no especifica. Escuchas interiormente las voces de los personajes con tonos particulares. Todas estas contribuciones tuyas constituyen el objeto estético que no existía antes de tu acto de lectura. Así, una obra permite muchas concretizaciones diferentes sin perder su identidad estructural básica. 100 lectores de Hamlet producen 100 objetos estéticos distintos porque cada uno completa las indeterminaciones de manera diferente según su imaginación, experiencia, cultura. Pero todos concretizan la misma obra porque respetan la estructura básica que el texto determina. Hay límites de interpretación legítima más allá de los cuales ya no estás leyendo Hamlet sino inventando otra cosa. La obra funciona como norma que permite variaciones pero dentro de márgenes establecidos. Esta distinción resuelve debates aparentemente irresolubles sobre si la interpretación es objetiva o subjetiva. La respuesta es que ambas dimensiones coexisten en niveles diferentes. Hay objetividad en la estructura de la obra que todos los lectores competentes deben reconocer, pero hay subjetividad legítima en las concretizaciones donde cada lector aporta su perspectiva única. Los desacuerdos interpretativos a veces reflejan genuinas diferencias en concretizaciones igualmente válidas. Otras veces reflejan error donde alguien malinterpreta la estructura objetiva. Distinguir ambos casos requiere análisis cuidadoso de qué aspectos están determinados por la obra versus cuáles quedan abiertos. Las implicaciones para la crítica literaria son profundas. El crítico debe primero identificar la estructura invariante de la obra mediante análisis objetivo del texto. Luego puede explorar las diferentes concretizaciones posibles, mostrando cómo diferentes lectores actualizan la obra de maneras diversas. Una buena crítica no impone una sola interpretación correcta.
sino que mapea el espacio de concretizaciones legítimas, explicando tanto las constantes estructurales como las variables experienciales. Reconoce que la riqueza de una gran obra consiste precisamente en permitir múltiples actualizaciones sin disolverse en relativismo total. La obra de arte funciona como esquema que requiere completamiento activo, pero que guía ese completamiento mediante su estructura. No es esqueleto muerto que simplemente espera ser revestido, sino organismo vivo que incita, orienta y limita las concretizaciones posibles. Las indeterminaciones no son deficiencias que el autor descuidó llenar, sino recursos artísticos intencionales que invitan la colaboración imaginativa del receptor. Dejar ciertos aspectos indeterminados permite que cada lector participe creativamente en la constitución del objeto estético, sin que el autor pierda control sobre la dirección general de la experiencia. Las diferentes artes utilizan estrategias distintas de determinación e indeterminación. La literatura deja mucho visual indeterminado porque las palabras no especifican completamente cómo se ven las cosas. La pintura deja mucho temporal indeterminado porque la imagen estática no especifica la secuencia de eventos. La música deja mucho semántico indeterminado porque los sonidos no tienen referencias definidas. Cada arte explota creativamente las posibilidades de su medio permitiendo concretizaciones mientras mantiene identidad estructural. Esta flexibilidad controlada es lo que permite que las grandes obras sobrevivan siglos siendo actualizadas por públicos diversos, sin perder su núcleo esencial, que las hace reconocibles como la misma obra a través del tiempo. Él realiza el análisis estructural más detallado de la obra literaria que la fenomenología había producido. Identifica 4 estratos distintos que cooperan formando la unidad orgánica de cualquier texto literario. Esta estratificación no es arbitraria, sino que refleja cómo efectivamente experimentas la literatura cuando lees con atención. Cada capa tiene características propias, pero no existe aisladamente. Las capas se interpenetran y se condicionan mutuamente, creando efectos que ninguna podría producir sola. Comprender esta arquitectura compleja es esencial para apreciar cómo funciona la literatura. El estrato fonético es el más básico y se compone de los sonidos de las palabras tal como resuenan en tu oído interior durante la lectura. Incluso cuando lees silenciosamente, hay dimensión acústica. Las palabras tienen ritmos, acentos, melodías que percibes aunque no las pronuncies en voz alta. Este nivel sonoro no es mero vehículo neutral para transmitir significados, sino que contribuye activamente al efecto estético. La diferencia entre prosa y poesía se nota especialmente aquí, porque la poesía organiza deliberadamente los sonidos mediante metro, rima, aliteración, mientras la prosa permite mayor libertad fónica. El ritmo y la eufonía del estrato fonético afectan tu experiencia emocional antes de que comprendas completamente los significados. Un verso puede sonarte hermoso antes de que entiendas qué dice. Inversamente, una prosa áspera con consonantes duras puede crear sensación de dificultad que refuerza el contenido temático si el texto describe algo arduo. Entonces, los sonidos no son ornamento externo, sino que modulan afectivamente tu recepción del sentido. Traducir un poema a otro idioma inevitablemente pierde esta dimensión fonética, porque los sonidos cambian aunque los significados se preserven parcialmente. El estrato de los significados contiene las unidades semánticas que las palabras y oraciones proyectan. Cuando lees una oración comprendes su sentido, captas las relaciones lógicas entre las partes, sigues el desarrollo de ideas. Este nivel es más abstracto que el fonético, porque los significados no suenan ni se ven. Son entidades ideales que aprehende tu intelecto. Sin embargo, en literatura, los significados no funcionan solo informativamente como en textos científicos, sino que tienen cualidades estéticas propias. Hay elegancia o torpeza en la construcción de oraciones, claridad o ambigüedad calculada en la expresión.
Los aspectos esquematizados constituyen el tercer estrato y contienen las representaciones visuales, táctiles, olfativas que el texto proyecta sin determinarlas completamente. Cuando lees que un personaje entra en una habitación oscura, el texto esquematiza una escena visual que tú completas imaginativamente. No especifica exactamente cómo es la habitación, qué muebles contiene, qué texturas tienen las paredes. Todos estos aspectos perceptuales quedan parcialmente indeterminados esperando que tu imaginación los llene. Este estrato es peculiar de las artes representativas que proyectan mundos perceptibles aunque solo esquemáticamente. Finalmente, los objetos representados son personajes, situaciones, eventos que pueblan el mundo de la obra. Hamlet como personaje pertenece a este cuarto estrato. No es una palabra del nivel fonético, ni un significado del nivel semántico, ni un aspecto visual esquematizado, sino un objeto intencional complejo, con biografía, motivaciones, conflictos. Este nivel es el más cercano a lo que llamarías el contenido de la obra, la historia que cuenta, el mundo que presenta. Pero se muestra que este contenido no flota libre, sino que depende estructuralmente de los estratos inferiores que lo sostienen. Cada capa contribuye a la unidad orgánica de la obra sin que puedas reducir una a otra. No puedes eliminar el estrato fonético conservando todo lo demás porque los sonidos modulan los significados. No puedes eliminar los aspectos esquematizados porque los objetos representados se manifiestan mediante esquemas perceptuales. Las 4 capas forman sistema donde cada una necesita las otras para funcionar plenamente. Entonces, la obra literaria no es simple mensaje semántico transportado por sonidos, sino estructura compleja, donde múltiples dimensiones cooperan. Las relaciones entre estratos pueden ser armónicas o tensas, generando diferentes efectos estéticos. Cuando el ritmo musical de un verso refuerza el significado emocional de las palabras, hay armonía que intensifica el efecto. Cuando una escena horrible se describe con prosa bella, hay tensión que puede crear ironía o contraste significativo. El valor estético no depende solo de la calidad de cada estrato aisladamente, sino de cómo se relacionan entre sí. Una obra puede tener sonidos hermosos, pero significados banales, o ideas profundas expresadas torpemente. La grandeza literaria requiere excelencia en múltiples niveles simultáneamente. Esta teoría de los estratos permite análisis crítico más riguroso, porque puedes localizar exactamente dónde una obra tiene fortalezas o debilidades. Puedes decir que cierta novela tiene personajes memorables, estrato cuarto, pero diálogo poco natural, estrato segundo, o que cierto poema tiene música verbal extraordinaria, estrato primero, pero imágenes visuales clichés, estrato tercero. Así la crítica se vuelve más precisa al identificar qué dimensiones específicas de la estructura funcionan bien o mal. Esta herramienta analítica trasciende impresionismo vago que solo puede decir que una obra gusta o disgusta sin articular por qué, permitiendo juicios estéticos fundamentados que localizan exactamente dónde residen las virtudes y defectos de cualquier texto literario. El autor introduce un concepto que será central para toda su estética y que influirá profundamente en teorías posteriores de la recepción. Los lugares de indeterminación son aspectos del mundo representado que el texto no determina completamente, dejándolos abiertos a ser llenados por la imaginación activa del lector. Esta indeterminación no es defecto ni descuido del autor, sino característica estructural inevitable de la representación literaria que paradójicamente enriquece la obra, permitiendo participación creativa del receptor sin que el autor pierda control sobre la experiencia básica. El mundo representado en cualquier obra literaria contiene zonas no totalmente determinadas porque es imposible especificar cada detalle de una escena mediante lenguaje.
Cuando Cervantes describe a Don Quijote, menciona que es alto y delgado, pero no especifica la altura exacta en centímetros, el peso preciso, el color exacto de sus ojos, la textura específica de su piel. Innumerables detalles perceptuales quedan sin mencionar. Entonces el personaje está parcialmente determinado, fijado en ciertos aspectos que el texto especifica, abierto en otros que el texto omite. Estas indeterminaciones no son uniformes, sino que tienen diferentes grados y tipos. Algunos aspectos son completamente indeterminados porque el texto no dice nada sobre ellos. Otros están parcialmente determinados dentro de un rango. Si el texto dice que un personaje es joven, sin especificar edad exacta, queda indeterminado si tiene 18 o 25 años, pero determinado que no tiene 60. Entonces hay límites a la indeterminación establecidos por lo que el texto sí dice. No puedes llenar los espacios arbitrariamente, sino que debes respetar las restricciones textuales. El lector completa estos lugares mediante imaginación activa durante la concretización. Cuando lees la descripción de una habitación automáticamente, la visualizas con detalles que el texto no proporcionó. Le das color a las paredes aunque no se mencione. Imaginas disposición de muebles aunque no se especifique. Este completamiento no es consciente ni deliberado en la mayoría de los casos. Sucede espontáneamente conforme tu imaginación construye la escena basándose en las pistas textuales y en tu experiencia previa de habitaciones reales. Esta participación imaginativa del lector es condición necesaria para que surja el objeto estético plenamente constituido. La obra como estructura esquemática no es todavía el objeto estético completo que experimentas durante la lectura. El objeto estético emerge cuando llenas los esquemas con contenido imaginativo concreto. Entonces hay colaboración entre autor que proporciona la estructura y lector que la actualiza. El autor es como arquitecto que diseña el edificio. El lector como constructor que lo erige siguiendo los planos pero tomando decisiones sobre detalles no especificados. Permite concretizaciones múltiples sin destruir la identidad de la obra porque diferentes lectores llenan las indeterminaciones de maneras diferentes. Un lector imagina a Hamlet con cabello rubio, otro con cabello negro. Uno visualiza el castillo de Elsinore con arquitectura gótica, otro con estilo renacentista. Cada uno crea objeto estético ligeramente diferente mediante sus contribuciones imaginativas, pero todos concretizan la misma obra porque respetan las determinaciones que el texto establece. La obra es suficientemente flexible para permitir variaciones, pero suficientemente rígida para mantener identidad. Las indeterminaciones estratégicas pueden ser recursos artísticos conscientes que el autor usa para efectos específicos. Dejar cierto aspecto ambiguo puede crear misterio. Omitir detalles puede acelerar el ritmo narrativo. No especificar características de un personaje puede hacerlo más universal, permitiendo que lectores diversos se identifiquen. Entonces, la indeterminación no es solo limitación técnica del medio lingüístico, sino herramienta creativa que buenos autores explotan deliberadamente. Controlar qué determinar y qué dejar indeterminado es parte del arte literario. Diferentes géneros literarios manejan la indeterminación de maneras distintas. El realismo decimonónico tiende a determinar muchos detalles descriptivos intentando crear ilusión de mundo completamente especificado, aunque inevitablemente deja aspectos abiertos. La literatura fantástica frecuentemente deja indeterminados aspectos cruciales, creando incertidumbre sobre qué es real en el mundo de la obra. La poesía lírica puede ser extremadamente indeterminada en el nivel representativo, porque no intenta proyectar mundo perceptualmente rico, sino evocar estados emocionales mediante sugerencias mínimas.
El concepto de lugares de indeterminación anticipa desarrollos posteriores en teoría de la recepción, especialmente el trabajo de Wolfgang Iser, quien desarrollará estas ideas mostrando cómo los vacíos del texto incitan la actividad productiva del lector. Pero la formulación original surge desde perspectiva ontológica, preguntando cómo puede un objeto representado estar determinado en algunos aspectos e indeterminado en otros, simultáneamente sin contradicción. La respuesta es que los objetos puramente intencionales tienen modo de ser diferente a los objetos reales, permitiendo determinación parcial, que sería imposible en la realidad donde todo está completamente determinado. Las implicaciones para la interpretación son significativas. Cuando hay desacuerdo interpretativo sobre una obra, debes distinguir si se debe a diferentes modos legítimos de llenar indeterminaciones o a lectura errónea que viola determinaciones textuales. Si dos lectores visualizan una escena diferentemente, llenando detalles que el texto omite, ambos pueden estar correctos. Pero si uno afirma que cierto evento ocurrió cuando el texto claramente dice lo contrario, ese lector está equivocado. Entonces hay espacio para pluralismo interpretativo sin caer en relativismo total. La obra establece fronteras de interpretación legítima que permiten diversidad controlada, riqueza sin arbitrariedad, múltiples lecturas válidas sin que cualquier lectura sea igualmente aceptable. Roman Ingarden introduce el término concretización para describir el proceso mediante el cual el receptor transforma la obra como estructura potencial en objeto estético plenamente vivido. Este concepto será extraordinariamente influyente en teorías posteriores de la lectura porque captura algo esencial sobre la experiencia estética que las teorías tradicionales habían ignorado. Cuando abres una novela y comienzas a leer, no estás simplemente descifrando signos impresos ni absorbiendo pasivamente información. Estás actualizando activamente posibilidades latentes en el texto mediante operaciones complejas de imaginación, memoria, emoción y juicio. Este proceso creativo del receptor no es arbitrario porque está guiado por la estructura de la obra, pero tampoco es mecánico porque requiere contribuciones personales sin las cuales el objeto estético no emerge. Concretizar significa actualizar las posibilidades que la obra contiene virtualmente, convirtiéndolas en experiencia vivida aquí y ahora. La obra como entidad abstracta posee estructura de 4 estratos con lugares de indeterminación esperando ser llenados. Pero esta estructura no constituye todavía el objeto estético completo que experimentas durante la lectura atenta. El objeto estético surge solamente cuando un lector competente realiza las operaciones necesarias para dar vida a los esquemas textuales. Entonces hay diferencia crucial entre la obra como estructura disponible y el objeto estético como actualización situada temporalmente en la conciencia del receptor. El lector da cuerpo imaginativo a esquemas visuales y perceptuales que el texto proyecta sin especificarlos completamente. Cuando lees que un personaje camina por una calle oscura, el texto esquematiza la situación, pero deja innumerables aspectos indeterminados. Tú automáticamente visualizas la escena con detalles concretos. Imaginas la textura del pavimento, el eco de los pasos, la calidad particular de la oscuridad. Quizás una farola tenue que proyecta sombras inquietantes. Todos estos elementos no están en el texto, pero emergen de tu imaginación, trabajando sobre las sugerencias textuales y tu experiencia previa de calles nocturnas. Las escenas toman forma perceptual mediante síntesis imaginativas que integran múltiples aspectos esquematizados. Cuando el texto describe una batalla, no te da cada detalle simultáneamente, sino que presenta elementos sucesivos, el choque de espadas, los gritos de soldados, el olor a humo. Conforme lees, vas construyendo una escena unificada donde todos estos aspectos coexisten.
Esta síntesis requiere memoria que retiene elementos previos mientras incorporas nuevos. Requiere imaginación que llena los vacíos. Requiere atención que selecciona qué aspectos destacar según las indicaciones del texto. Los personajes adquieren realidad concreta cuando los invistes con características psicológicas y físicas, más allá de lo que el texto especifica. Hamlet se vuelve persona viva en tu imaginación, no solo por lo que Shakespeare dice explícitamente, sino por cómo tú interpretas sus acciones, infieres sus motivaciones, imaginas su apariencia física, escuchas interiormente su voz con cierta entonación. Estas contribuciones tuyas son guiadas por el texto, pero no completamente determinadas por él. Dos lectores pueden concretizar a Hamlet de maneras ligeramente diferentes, llenando las indeterminaciones según sus propias sensibilidades. El objeto estético que resulta es la obra concretizada en esta experiencia particular de lectura. No es la obra abstracta con su estructura esquemática, ni es tu experiencia psicológica puramente subjetiva. Es unidad intencional donde el esquema objetivo y tus actos constitutivos cooperan produciendo fenómeno complejo que tiene aspectos tanto objetivos como subjetivos. Objetivos porque respetan la estructura textual, subjetivos porque involucran tus contribuciones personales. Esta dualidad caracteriza toda experiencia estética genuina, que no es ni pura recepción pasiva ni pura creación arbitraria. Las concretizaciones varían según múltiples factores del receptor. Tu formación cultural determina qué referencias captas. Tu experiencia de vida afecta cómo interpretas situaciones representadas. Tu estado emocional actual colorea la tonalidad afectiva con que recibes el texto. Entonces, el mismo lector puede producir concretizaciones diferentes de la misma obra en momentos distintos de su vida. Relees una novela después de años y experimentas objeto estético diferente porque has cambiado. La obra permanece idéntica, pero tu actualización de sus posibilidades es otra. Esta teoría de la concretización equilibra objetividad y subjetividad sin reducir una a la otra. Contra el objetivismo ingenuo que ignora la contribución del receptor tratando la obra como objeto completamente determinado que simplemente descubres, se muestra que el receptor participa activamente, constituyendo el objeto estético mediante imaginación. Contra el subjetivismo que reduce todo a proyecciones arbitrarias del receptor, se muestra que la obra como estructura limita estrictamente las concretizaciones legítimas. Hay mala fe cuando lees en la obra lo que claramente no está ahí. La concretización adecuada requiere competencia del receptor. No cualquier lector puede actualizar apropiadamente las posibilidades de una obra compleja. Necesitas conocimiento del lenguaje, familiaridad con convenciones literarias del género y la época, sensibilidad estética cultivada mediante experiencia previa, capacidad imaginativa desarrollada. Entonces hay lectura experta versus lectura ingenua. El experto produce concretizaciones más ricas porque capta matices que el novato pierde, aunque incluso el novato puede tener experiencia estética genuina si actualiza honestamente las posibilidades que alcanza a percibir. El tiempo de la lectura es crucial para la concretización porque la obra literaria se despliega temporalmente. No captas todo simultáneamente como en una pintura, sino sucesivamente conforme avanzas en el texto. Esta estructura temporal significa que tu comprensión se modifica retroactivamente. Cuando descubres al final que el narrador era no confiable, reinterpretas todo lo que leíste antes. Entonces, la concretización es proceso dinámico con anticipaciones que se confirman o frustran, retenciones que se revalúan, síntesis que se ajustan constantemente. La lectura es construcción progresiva, donde el sentido emerge gradualmente mediante acumulación e integración temporal de elementos, no revelación instantánea de significado preexistente completo.
él dedica esfuerzo considerable a combatir el psicologismo que había dominado la estética del siglo XIX, reduciendo las obras de arte a causas de estados mentales en el receptor. Esta posición psicologista afirmaba que la obra no es nada más allá de las vivencias que produce. Estudiar literatura sería estudiar las emociones, imágenes mentales, asociaciones que los textos generan en los lectores. Entonces el valor estético residiría en la calidad de estas vivencias subjetivas, no en propiedades objetivas de la obra. Se muestra que esta reducción destruye la posibilidad misma de crítica literaria objetiva, porque si la obra es solo lo que cada lector experimenta privadamente, no hay base para decir que una interpretación es mejor que otra. Se rechaza firmemente reducir la obra a estados psíquicos subjetivos del autor o del receptor, porque esta reducción confunde entidades ontológicamente diferentes. Tus vivencias al leer Hamlet son eventos psicológicos reales que ocurren en tu conciencia con causas neurológicas, duración temporal específica, carácter privado accesible solo a ti mediante introspección. Pero Hamlet como obra es objeto intencional intersubjetivo que existe independientemente de las vivencias particulares que ocasiona. Permanece idéntico cuando diferentes personas lo leen, aunque cada una tenga vivencias diferentes. Entonces hay asimetría ontológica fundamental entre la obra y las vivencias que produce. La obra mantiene identidad objetiva independiente del lector porque su estructura está fijada por el texto que puede ser consultado públicamente. Cuando hay desacuerdo sobre qué dice la obra, puedes apelar al texto mismo como árbitro neutral. Si un lector afirma que Hamlet mata a Claudio en el primer acto, puedes mostrar textualmente que está equivocado. Esta posibilidad de corrección mediante evidencia textual presupone que la obra tiene propiedades objetivas que no dependen de las interpretaciones subjetivas. El psicologismo no puede explicar cómo es posible corregir errores de lectura, porque si la obra es solo lo que cada uno experimenta, entonces no hay lectura errónea. Esta independencia de la obra respecto al receptor no significa que existe como cosa física en el espacio. No se identifica la obra con el libro material. Puedes quemar todos los ejemplares físicos de una novela sin destruir la obra que puede ser reescrita desde memoria o reconstruida desde manuscritos. La obra tampoco es idea platónica eterna, porque fue creada históricamente y podría dejar de existir si toda memoria de ella se perdiera. Su modo de ser es intencional, derivado pero objetivo. Depende de actos intencionales del autor que la creó, pero una vez creada trasciende esos actos manteniendo estructura determinada. La fenomenología describe el objeto intencional mismo, no solo las vivencias subjetivas que ocasiona. Cuando se analiza la estructura estratificada de la obra literaria, no se están describiendo experiencias psicológicas propias al leer, sino las capas objetivas que cualquier lector competente puede identificar en el texto. El método fenomenológico, aunque parte de la experiencia vivida, busca las estructuras esenciales que trascienden lo meramente psicológico. Pregunta: ¿qué debe ser el caso para que la experiencia sea posible? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad de la experiencia estética? Estas condiciones no son psicológicas, sino ontológicas. El psicologismo confunde la génesis de una experiencia con su validez. Que experimentes placer al leer un poema es hecho psicológico, que puede tener causas biográficas específicas. Pero la belleza del poema es cualidad objetiva fundada en su estructura que justifica o no justifica tu placer. Puedes sentir placer por razones irrelevantes a la calidad estética como nostalgia personal. Entonces tus vivencias no son criterio infalible del valor estético.
Necesitas distinguir entre reacciones psicológicas contingentes y cualidades estéticas objetivas que la obra posee independientemente de cómo la recibas. Las emociones estéticas genuinas están fundadas en cualidades que percibes en la obra. No son proyecciones arbitrarias. Cuando sientes tristeza leyendo una escena trágica, esta emoción es respuesta apropiada a cualidades objetivamente tristes de la situación representada. La escena es trágica no porque te hace sentir triste, sino que te hace sentir triste porque es trágica. El orden de fundamentación va de la obra a la vivencia, no al revés. El psicologismo invierte este orden tratando las cualidades estéticas como meras proyecciones de estados subjetivos. Pero esto no puede explicar por qué múltiples receptores independientes perciben las mismas cualidades. La crítica literaria presupone objetividad de la obra que el psicologismo no puede fundamentar. Cuando un crítico argumenta que cierta novela tiene estructura narrativa defectuosa, está haciendo afirmación sobre la obra, no sobre sus vivencias privadas. Espera que otros lectores competentes puedan verificar o refutar su juicio examinando el texto. Esta práctica crítica sería imposible si la obra fuera solo el conjunto de vivencias subjetivas, porque entonces cada lector tendría su propia obra privada sin base común para el diálogo. La posibilidad misma de desacuerdo racional sobre interpretaciones presupone que hay algo objetivo sobre lo cual se discute. Se distingue cuidadosamente entre describir la obra objetivamente y describir tus vivencias al experimentarla. Ambas son tareas legítimas pero diferentes. La psicología empírica puede estudiar cómo responden diferentes tipos de lectores a ciertos textos, qué emociones experimentan, qué asociaciones hacen. Esta es investigación válida sobre hechos psicológicos. Pero la estética fenomenológica estudia la estructura de la obra y las condiciones de su manifestación estética. Pregunta cómo es posible que un texto proyecte un mundo, cómo emergen cualidades estéticas de relaciones entre estratos. Estas son preguntas ontológicas, no psicológicas. El rechazo del psicologismo no implica ignorar la dimensión subjetiva de la experiencia estética. La concretización requiere contribuciones activas del receptor mediante imaginación y atención, pero estas contribuciones están guiadas y limitadas por la estructura objetiva de la obra. Hay cooperación entre el polo objetivo, la obra, y el polo subjetivo, el receptor, sin que ninguno se reduzca al otro. Esta visión dialéctica supera tanto el objetivismo, que ignora al receptor, como el subjetivismo psicologista, que ignora la obra, reconociendo que la experiencia estética genuina surge en la intersección productiva entre estructura textual determinada y actualización imaginativa libre pero responsable. Ingarden introduce un concepto peculiar para caracterizar el estatuto ontológico de los objetos que pueblan las obras literarias. Los personajes y situaciones representadas en la ficción no son reales en el sentido de existir independientemente como las personas históricas, pero tampoco son meras fantasías privadas sin estructura objetiva. Tienen un modo de ser intermedio que se llama cuasi-realidad para distinguirlo tanto de la realidad plena como de la irrealidad total. Esta terminología, aunque puede sonar extraña, captura algo importante sobre cómo experimentas los mundos ficticios cuando estás inmerso en una novela. Los objetos literarios son cuasi reales porque se presentan en la experiencia como si fueran reales sin serlo efectivamente. Cuando lees una escena de batalla en la Ilíada, los guerreros troyanos y aqueos aparecen con peso ontológico, similar al de personas reales dentro del contexto de tu lectura. Actúan, sufren, toman decisiones, tienen biografías. Todas estas son características de seres reales. Pero esta apariencia de realidad es solo eso, apariencia sostenida por el texto, no por existencia independiente. Si dejas de leer o si nunca hubiera habido texto, estos personajes simplemente no existirían en ningún sentido.
No son reales porque dependen constitutivamente del texto que los proyecta sin tener ser autónomo. Aquiles no puede hacer nada que Homero no haya escrito o que esté implicado por lo escrito. Está completamente determinado por su rol en la narración sin vida propia más allá del poema. Una persona real tiene infinidad de propiedades que nadie conoce, pensamientos privados, experiencias olvidadas, potencialidades sin actualizar. Pero un personaje ficticio solo tiene las propiedades que el texto le atribuye explícita o implícitamente. Fuera de esas propiedades textuales simplemente no hay nada más. Tampoco son fantasías privadas completamente subjetivas, porque múltiples lectores acceden al mismo personaje. Cuando hablas de Aquiles con alguien que también leyó la Ilíada, no están refiriéndose a construcciones mentales privadas diferentes, sino al mismo objeto intencional, intersubjetivo constituido por el texto homérico. Hay verdades objetivas sobre Aquiles que ambos pueden reconocer independientemente de sus fantasías personales. Es verdad que se retiró de la batalla por conflicto con Agamenón. Esta verdad no depende de lo que tú o yo imaginemos privadamente, sino de lo que el texto dice. Tienen aparente realidad que funciona dentro del mundo de la obra, generando consecuencias narrativas. Los eventos ficticios se desarrollan según lógica causal similar a la del mundo real. Las acciones de los personajes tienen motivaciones psicológicas comprensibles. Los conflictos se resuelven mediante procesos que respetan cierta coherencia. Entonces el mundo representado simula la estructura causal y temporal de la realidad, aunque esté constituido solo intencionalmente. Esta simulación permite que te involucres emocionalmente con situaciones que sabes que no son reales, pero dependen del texto como su única fuente ontológica. Si el texto dice que cierto personaje murió, entonces ese está muerto dentro del mundo de la obra, independientemente de que prefirieras que sobreviviera. No puedes modificar los hechos del mundo ficticio mediante tu deseo o imaginación, porque están fijados por lo que el texto determina. Esta dependencia textual limita la cuasi-realidad distinguiéndola de la realidad plena, donde las cosas existen independientemente de descripciones. Entonces la cuasi-realidad es más frágil, más condicionada que la realidad, pero más objetiva que la mera fantasía. Se usan metáforas para clarificar este estatuto peculiar. Los objetos representados aparecen como cuasi sueños, que tienen la vividez de la experiencia onírica, pero la estructura intersubjetiva de objetos culturales. Cuando sueñas, los objetos del sueño parecen reales durante el sueño, aunque al despertar reconoces que no lo eran. Del mismo modo, durante la lectura inmersiva, los personajes parecen reales, aunque sabes reflexivamente que son ficticios. Esta doble conciencia, creer y no creer simultáneamente, caracteriza la experiencia estética literaria. También aparecen como cuasi-ideales intencionales que tienen objetividad sin tener existencia real independiente. Los objetos matemáticos como los números son ideales porque no existen en el espacio-tiempo, pero tienen propiedades objetivas que descubres, no inventas. Los objetos literarios son similares en tener objetividad intersubjetiva, pero diferentes en ser creados históricamente, no eternos. El número 2 no fue creado por nadie, mientras Hamlet fue creado por Shakespeare. Entonces la cuasi-realidad es híbrido entre lo ideal atemporal y lo real temporal, participando de características de ambos sin ser plenamente ninguno. La experiencia de la cuasi-realidad requiere actitud especial del receptor. Debes suspender parcialmente tu incredulidad, aceptando provisionalmente la realidad del mundo representado sin confundirlo con el mundo real. Esta suspensión no es engaño, porque sabes que estás leyendo ficción. Es cooperación voluntaria donde permites que el texto te transporte a su mundo sin perder conciencia de que es construcción artística. Entonces hay oscilación entre inmersión, que trata el mundo ficticio como real, y distancia, que lo reconoce como artificio.
Las consecuencias emocionales de la cuasi-realidad son paradójicas. Puedes llorar por la muerte de un personaje, aunque sepas que nunca existió. Puedes sentir miedo leyendo una escena de terror, aunque sepas que estás seguro en tu sillón. Estas emociones son genuinas, no fingidas, pero su objeto es cuasi real, no real. Entonces tus emociones estéticas tienen estructura diferente a tus emociones prácticas. No te impulsan a actuar para cambiar la situación, porque reconoces que no puedes modificar el mundo ficticio. Esta desconexión de la acción práctica permite experiencia emocional pura sin las complicaciones de la vida real, creando espacio protegido donde puedes explorar sentimientos intensos sin consecuencias prácticas. La ficción te ofrece laboratorio emocional donde experimentas estados afectivos complejos, manteniendo seguridad existencial que la realidad nunca proporciona. ¿Qué experimentas cuando terminas de leer una tragedia griega y sientes que has tocado algo esencial sobre la condición humana? No es solo tristeza por los personajes, ni admiración por la construcción narrativa. Hay algo más profundo que se llama cualidades metafísicas, dimensiones del ser que normalmente permanecen ocultas en la vida ordinaria, pero que la obra revela con claridad extraordinaria. Lo trágico con mayúscula no es simplemente un evento desafortunado, sino una estructura de la existencia donde la grandeza humana choca inevitablemente contra límites insuperables. Lo sereno no es mero estado de ánimo, sino cualidad del ser donde la agitación se disuelve en calma fundamental. La obra de arte revela estas cualidades que trascienden lo meramente psicológico o sociológico. Cuando experimentas lo terrible metafísicamente en una escena de Dostoyevsky, no estás simplemente asustado como cuando ves una película de horror. Captas una dimensión del ser donde el mal tiene profundidad ontológica, no simple ausencia de bien. Este terrible metafísico tiene peso existencial que continúa resonando después de cerrar el libro porque ha modificado tu comprensión de qué tipo de mundo habitas. No aprendiste un hecho nuevo, sino que viste la realidad bajo nueva luz. Estas intuiciones se dan en la experiencia estética cuando estás plenamente inmerso en el objeto sin actitud utilitaria. No puedes captar cualidades metafísicas si lees distraídamente o con propósito práctico de extraer información. Requieren atención desinteresada que se abre a lo que la obra manifiesta, sin imponerle categorías previas. Entonces hay revelación donde algo oculto se hace visible. La obra funciona como ventana hacia aspectos del ser que la percepción ordinaria no alcanza porque está ocupada con necesidades prácticas. Lo trágico aparece cuando la destrucción de algo valioso es inevitable por la estructura misma de la situación. Edipo busca la verdad con integridad admirable, pero esta búsqueda lo destruye. Su grandeza moral causa su ruina. Entonces lo trágico no es accidente evitable, sino consecuencia necesaria de fuerzas incompatibles, ambas legítimas. Sientes que esto revela verdad profunda sobre la existencia donde los valores pueden entrar en conflicto sin resolución armónica. La obra te hace consciente de esta estructura trágica del ser mediante la concretización del mundo representado. Lo sereno emerge cuando las tensiones se resuelven en equilibrio que trasciende los opuestos. Ciertas obras de arte clásicas irradian calma metafísica, donde el devenir caótico se ordena en forma perfecta. Esta serenidad no es simple paz psicológica, sino cualidad ontológica que percibes en la estructura misma de la obra. Los elementos conflictivos se integran en totalidad armónica, revelando posibilidad de orden en medio del caos. Experimentar esta serenidad metafísica puede transformar tu relación con el mundo mostrándote que el equilibrio es posible. ¿Por qué la cuasi-realidad permite contemplación sin defensa práctica? Precisamente porque los objetos representados no son reales. No tienes que protegerte de lo terrible que aparece en la obra como tendrías que hacer ante peligro real. Puedes contemplar el mal metafísico
sin necesidad de huir o luchar. Esta distancia ontológica libera la percepción, permitiendo ver aspectos que la urgencia práctica normalmente oculta. Cuando enfrentas horror real, estás ocupado sobreviviendo. Cuando contemplas horror representado, puedes ver su estructura sin estar abrumado por sus consecuencias. Las cualidades metafísicas no son proyecciones subjetivas, sino aspectos objetivos fundados en la estructura de la obra. Lo sublime de una montaña en un poema no es solo tu reacción emocional, sino cualidad que emerge de cómo el texto organiza los elementos, la relación entre el tamaño inmenso y la fragilidad humana, la tensión entre amenaza y belleza. Estas relaciones estructurales fundamentan objetivamente la cualidad sublime que múltiples lectores pueden percibir independientemente, aunque con matices diferentes según sus concretizaciones. Diferentes obras revelan diferentes cualidades metafísicas según sus estructuras específicas. La comedia revela lo absurdo, donde las pretensiones humanas chocan con la realidad, produciendo incongruencia cómica. El drama psicológico revela la opacidad del yo, donde la autocomprensión completa es imposible. La literatura fantástica revela lo inquietante, donde lo familiar se vuelve extraño, amenazando las categorías estables con las que organizas la experiencia. Cada género tiene vocación particular de manifestar ciertas dimensiones del ser, mientras deja otras en la sombra. Lo demoníaco puede manifestarse como perversión activa del bien, donde el mal no es simple ausencia, sino fuerza positiva destructiva. Lo sagrado emerge cuando lo finito transparenta, lo infinito revelando trascendencia en medio de la inmanencia. Lo grotesco surge de combinaciones imposibles que violan las categorías naturales, creando malestar metafísico. Todas estas cualidades no son meras categorías que impones sobre la obra, sino aspectos que la obra genuinamente posee y que descubres mediante atención adecuada. La capacidad del arte para revelar estas dimensiones fundamentales del ser es lo que justifica su importancia filosófica más allá del mero entretenimiento o decoración cultural. Imagina una orquesta donde cada instrumento toca su propia melodía, pero todas convergen en armonía compleja, que ningún instrumento solo podría producir. Esta imagen musical captura lo que se llama unidad orgánica de la obra literaria. Los 4 estratos identificados no son capas aisladas apiladas mecánicamente, sino voces en una polifonía donde cada una contribuye al efecto total mediante interacciones dinámicas. Quitar cualquier estrato no es simplemente perder un aspecto, sino desintegrar la totalidad, porque cada parte depende de las otras para funcionar plenamente. Los estratos forman armonía polifónica, donde múltiples líneas se desarrollan simultáneamente sin fundirse. El estrato fonético avanza con su ritmo propio. El estrato semántico despliega su lógica conceptual. Los aspectos esquematizados proyectan secuencia visual. Los objetos representados desarrollan sus biografías. Estas 4 líneas no son paralelas independientes, sino que se entrelazan constantemente. Un cambio en el ritmo fonético modifica cómo percibes el significado. Una ambigüedad semántica afecta cómo visualizas la escena. Entonces hay causalidad circular donde cada estrato influye sobre los demás. ¿Cómo interactúan ritmo, sentido y objetos mutuamente? Considera un verso donde el ritmo se acelera justo cuando el significado describe acción urgente, mientras los objetos representados están en peligro inminente. Aquí los 3 niveles refuerzan el mismo efecto, creando intensidad que ninguno solo alcanzaría. Pero también puede haber tensión productiva. Cuando un ritmo lento y musical describe evento horrible, hay contraste inquietante que genera ironía o distanciamiento. Estas interacciones entre estratos son infinitamente variadas, permitiendo efectos estéticos complejos. El valor estético surge precisamente de relaciones entre capas, no de excelencia de cada una aisladamente. Puedes tener sonidos hermosos, pero significados banales, produciendo obra superficial, o ideas profundas expresadas con ritmo torpe, generando frustración.
La grandeza literaria requiere que múltiples estratos alcancen nivel alto simultáneamente y además que se relacionen armoniosamente. Entonces el juicio estético debe considerar tanto las cualidades de cada capa como las cualidades relacionales que emergen de su interacción. La obra funciona como organismo vivo donde las partes solo tienen sentido en el contexto del todo. Así como un órgano aislado del cuerpo pierde su función, una frase aislada de su contexto pierde gran parte de su efecto estético. El significado de cada elemento depende de su posición en la estructura total. La misma frase puede funcionar diferentemente según dónde aparezca. Al inicio, estableciendo tono. Al final, resonando con todo lo anterior. Entonces hay holismo estructural que resiste el análisis puramente atomista. Pero esta unidad orgánica no es uniformidad monótona, sino integración de elementos diversos. Una obra puramente armónica sin tensiones sería aburrida. Necesitas variación, contraste, incluso disonancia controlada para mantener interés. La polifonía permite que diferentes voces expresen perspectivas distintas sin que ninguna domine absolutamente. En una novela polifónica, múltiples personajes tienen sus propias verdades parciales que no se resuelven en síntesis superior. Esta multiplicidad dentro de la unidad crea riqueza que obras monológicas no alcanzan. Las relaciones entre estratos pueden cambiar durante el desarrollo temporal de la obra. Al inicio, el estrato fonético puede dominar capturando atención mediante sonoridad antes de que comprendas plenamente el significado. Luego, el énfasis puede desplazarse hacia los objetos representados cuando la trama se vuelve absorbente. Hacia el final, las cualidades metafísicas pueden emerger integrando todos los niveles en visión sintética. Entonces hay dinámica temporal donde el balance entre estratos evoluciona guiando tu experiencia a través de fases diferentes. ¿Qué hace que ciertas obras logren integración perfecta mientras otras fallan? Requiere maestría técnica del autor en múltiples dimensiones simultáneamente. Debe controlar el lenguaje a nivel fonético, dominar la construcción semántica, tener capacidad de proyectar mundos imaginativos mediante aspectos esquematizados, crear personajes y situaciones convincentes. Todo esto mientras mantiene visión unitaria del efecto total deseado. Pocos autores alcanzan excelencia en todos estos niveles, explicando por qué las grandes obras son raras. La crítica que solo atiende a un estrato ignorando los demás pierde la complejidad de la unidad orgánica. Análisis puramente formal que estudia estructuras sintácticas sin considerar cómo se relacionan con el mundo representado es incompleto. Crítica puramente temática que discute ideas, ignorando cómo el lenguaje las encarna es superficial. Enfoque integral reconoce que todos los estratos contribuyen y que su interacción genera el efecto estético total. Esta visión holística complica el análisis pero respeta la naturaleza genuinamente compleja del arte literario, que no puede reducirse a ninguna de sus dimensiones aisladas sin empobrecimiento grave. Te sientas a leer, pero tu mente divaga hacia problemas prácticos. Terminas la página sin recordar lo que leíste. Esta es lectura inadecuada estéticamente, porque falta la atención desinteresada que se considera esencial para la experiencia estética genuina. No basta tener el libro frente a ti. Debes adoptar actitud específica, que se distingue tanto de la actitud práctica donde usas el texto para extraer información útil, como de la actitud intelectual pura donde lo analizas técnicamente sin dejarte afectar. Entonces hay modo peculiar de relacionarte con la obra que permite que se manifieste plenamente como objeto estético. La atención desinteresada significa que te concentras en la estructura y el valor de la obra sin buscar ventajas externas. Lees porque la experiencia misma vale, no para aprobar un examen ni para impresionar a otros con tu erudición. Esta desconexión de motivos prácticos libera tu percepción, permitiendo captar aspectos que la actitud utilitaria pasa por alto. Cuando lees con propósito práctico, solo notas lo relevante para ese propósito, ignorando el resto.
Cuando lees desinteresadamente, te abres a todo lo que la obra ofrece, incluyendo dimensiones que no anticipabas. ¿Significa esto pasividad total, donde simplemente recibes lo que la obra te da? Para nada. Requiere actividad intensa de atención sostenida que resiste distracciones. Debes seguir el desarrollo de los estratos simultáneamente, llenar imaginativamente los lugares de indeterminación, captar las relaciones entre elementos, intuir las cualidades metafísicas que emergen. Todo esto exige esfuerzo considerable, aunque no sea esfuerzo práctico orientado a producir resultados fuera de la experiencia misma. La contemplación estética es paradójicamente activa y desinteresada al mismo tiempo. Tampoco es análisis intelectual puro que diseca la obra en componentes perdiendo la totalidad vivida. Puedes analizar técnicamente la estructura métrica de un poema, identificando cada recurso retórico sin experimentar su belleza. El análisis es legítimo y útil para la crítica, pero no constituye experiencia estética completa. Necesitas momento donde suspendas el análisis y te dejes llevar por el flujo de la obra, permitiendo que sus cualidades te afecten directamente. Entonces hay alternancia entre inmersión y reflexión, entre vivir la obra y comprenderla conceptualmente. La actitud adecuada permite manifestación plena del objeto estético, porque creas condiciones para que la obra despliegue sus posibilidades. Si lees distraídamente o con prejuicios rígidos, bloqueas aspectos que podrían revelarse. La obra como estructura potencial contiene riquezas que solo se actualizan cuando el receptor se abre apropiadamente. Diferentes actitudes producen diferentes objetos estéticos a partir de la misma obra. Alguien que lee buscando confirmación de sus ideas previas verá solo lo que espera. Alguien que lee con apertura genuina puede ser sorprendido por dimensiones inesperadas. ¿Cómo cultivas esta actitud que no es natural, dado que la vida ordinaria te entrena en actitudes prácticas? Requiere educación estética que desarrolla capacidades perceptuales y disposiciones emocionales. Aprendes a concentrarte sostenidamente, a frenar el juicio prematuro, a tolerar ambigüedad, a distinguir tus proyecciones de lo que la obra genuinamente ofrece. Esta educación no es acumulación de información sobre arte, sino transformación de cómo te relacionas con los objetos estéticos. Cultivar la sensibilidad requiere práctica prolongada, experimentando obras diversas con atención cuidadosa. La actitud estética también implica cierta distancia emocional junto con involucramiento afectivo, paradoja aparente que se resuelve distinguiendo niveles. Estás emocionalmente involucrado con los personajes y situaciones representadas, sintiendo sus alegrías y sufrimientos, pero mantienes distancia respecto a la cuasi realidad de estos objetos, sabiendo que no son reales. Esta doble conciencia permite experimentar emociones intensas sin las complicaciones de la vida real, donde las emociones te impulsan a actuar. Puedes contemplar el terror sin paralizarte, la compasión sin necesidad de intervenir. Las obras mismas pueden facilitar o dificultar la adopción de actitud adecuada mediante sus estructuras. Algunas obras didácticas imponen interpretación cerrada, forzándote hacia actitud práctica de extraer la lección moral. Otras obras excesivamente complejas requieren tanto esfuerzo analítico que la inmersión estética se vuelve imposible. Las grandes obras equilibran apertura y guía. Ofrecen suficiente estructura para orientar tu experiencia, pero suficiente indeterminación para invitar tu participación creativa sin imponer significados únicos. Desarrollar actitud estética madura significa aprender a navegar entre extremos. Por un lado, evitas el esteticismo vacío que busca solo placer sensorial, ignorando profundidad de contenido. Por otro lado, evitas el moralismo rígido que juzga obras solo por mensajes edificantes, ignorando sus cualidades formales. La actitud adecuada aprecia tanto la belleza formal como la significación humana sin reducir ninguna a la otra. Reconoce que el arte puede ser simultáneamente hermoso y verdadero, placentero y profundo, sin necesidad de sacrificar ninguna dimensión.
Esta integración equilibrada de múltiples valores estéticos es lo que permite que la gran literatura funcione como revelación de la realidad mediante la belleza, transformando nuestra comprensión del mundo mientras nos deleita con su perfección formal. Dos críticos discuten apasionadamente sobre una novela. Uno afirma que es magistral, otro que es mediocre. Están simplemente expresando gustos personales sin posibilidad de resolución racional o hay algo objetivo en disputa. Roman Ingarden defiende la segunda opción, mostrando que la belleza, la armonía, la tensión dramática, la profundidad metafísica son cualidades objetivas fundadas en la estructura de la obra, no proyecciones arbitrarias del receptor. Esta posición va contra el subjetivismo estético dominante en su época, que reducía todos los juicios de valor a expresiones de preferencias personales sin contenido cognitivo. Pero se argumenta que puedes describir fenomenológicamente cómo emergen los valores de relaciones estructurales específicas. La belleza de una obra surge de configuraciones específicas entre sus elementos. Cuando los cuatro estratos cooperan armoniosamente, produciendo unidad orgánica, donde cada parte contribuye al efecto total sin que ninguna domine arbitrariamente, esta armonía no es asunto de opinión, sino característica perceptible que cualquier receptor con sensibilidad cultivada puede reconocer. Ciertamente hay casos límite donde el juicio es difícil, pero hay también casos claros donde negar la belleza o afirmarla donde no existe revela incompetencia del receptor, no simple diferencia de gustos. ¿De dónde proviene esta objetividad si los valores no son propiedades físicas medibles? Se fundan en relaciones estructurales entre los estratos de la obra que existen objetivamente, aunque requieren actualización mediante concretización adecuada para manifestarse. La proporción áurea en arquitectura tiene valor estético objetivo, porque ciertas relaciones matemáticas producen efectos perceptuales específicos en receptores humanos normales. Del mismo modo, ciertas relaciones entre ritmo, significado y objetos representados producen cualidades estéticas que no dependen del capricho individual, aunque requieren receptor competente para percibirlas. Las cualidades valiosas tienen gradaciones que permiten comparaciones objetivas. Una obra puede ser más o menos profunda metafísicamente, según cuántas dimensiones del ser revela y con qué claridad, más o menos armoniosa según cuán bien integrados están sus elementos, más o menos original según cuánto se distancia de fórmulas establecidas mientras mantiene coherencia interna. Estas gradaciones fundamentan jerarquías estéticas donde algunas obras son objetivamente superiores a otras, aunque siempre puedas discutir casos específicos donde las evaluaciones divergen. La profundidad metafísica distingue obras que tocan aspectos esenciales de la existencia humana de aquellas que permanecen en superficie. Una novela puede entretener sin revelar nada significativo sobre la condición humana. Otra puede transformar tu comprensión del mundo mostrándote estructuras que no habías percibido. Esta diferencia no es meramente cuantitativa, sino cualitativa. La profundidad requiere que la obra articule dimensiones del ser mediante su estructura específica, no simplemente que trate temas importantes de manera superficial. Los valores no son proyecciones subjetivas que impones arbitrariamente, sino cualidades que descubres cuando adoptas actitud adecuada. Ciertamente tu formación cultural afecta qué valores captas más fácilmente. Pero esto no significa que los valores sean relativos a la cultura. Significa que diferentes culturas han cultivado sensibilidades hacia diferentes aspectos del valor estético. Un japonés puede captar sutilezas en la poesía haiku que un occidental pierde inicialmente. Pero mediante educación el occidental puede aprender a percibir esas mismas cualidades. Entonces hay universalidad potencial, aunque no inmediata. ¿Cómo fundamentas objetivamente un juicio estético cuando alguien lo disputa?
mediante análisis fenomenológico que muestra exactamente qué relaciones estructurales producen el valor percibido. No basta decir esta obra es bella. Debes mostrar cómo el ritmo refuerza el significado, cómo los objetos representados revelan cualidades metafísicas, cómo la tensión se resuelve o permanece productivamente irresuelta. Este tipo de argumentación apela a la estructura objetiva de la obra, invitando al interlocutor a verificar mediante su propia experiencia atenta. La crítica estética describe la emergencia estructural de valores, identificando exactamente qué configuraciones producen qué efectos. Un crítico competente puede explicar por qué cierto pasaje es sublime, mostrando cómo la combinación de elementos específicos genera esa cualidad. Esta explicación no es causal en sentido científico, sino fenomenológica, mostrando relaciones de fundamentación. El valor emerge de la estructura como cualidad gestáltica, que es más que la suma de las partes, pero que depende de cómo las partes se organizan. Las obras pueden tener valores y contravalores simultáneamente requiriendo juicio balanceado. Una novela puede tener personajes profundamente dibujados, pero estructura narrativa defectuosa. Entonces el juicio estético total debe pesar múltiples dimensiones, reconociendo tanto logros como fallas. La crítica honesta no es promoción ciega ni demolición total, sino evaluación matizada que reconoce la complejidad. Las grandes obras frecuentemente tienen defectos menores que no destruyen sus valores mayores. El desacuerdo estético genuino no invalida la objetividad de los valores, sino que refleja la complejidad del objeto y las limitaciones del receptor. Dos críticos competentes pueden enfatizar diferentes aspectos de una obra compleja, llegando a evaluaciones distintas sin que ninguno esté equivocado. Pero esto difiere radicalmente del relativismo, que afirma que todas las opiniones son igualmente válidas. Hay límites claros más allá de los cuales el juicio revela incompetencia. Afirmar que obra maestra es mediocre o que obra mediocre es genial requiere justificación que apele a la estructura objetiva. No basta expresar preferencia personal. La literatura tiene estructura estratificada con 4 capas claramente distinguibles. Pero, ¿qué pasa con la música, que no representa objetos ni proyecta mundos mediante significados lingüísticos? Ingarden extiende su análisis fenomenológico a otras artes, mostrando que cada una tiene estructura estratificada propia, aunque con diferencias significativas que reflejan las posibilidades específicas de cada medio. Una sinfonía no funciona exactamente como una novela, pero comparte características estructurales fundamentales. Ambas son objetos intencionales que requieren concretización activa del receptor para manifestarse como objetos estéticos plenamente vividos. La música posee sus propios estratos que se identifican sistemáticamente. Hay nivel acústico de sonidos físicos producidos por instrumentos, nivel de formaciones sonoras organizadas como melodías, armonías y ritmos que emergen de relaciones entre sonidos, nivel de cualidades expresivas como alegría, melancolía, tensión que aparecen en la música sin ser literalmente emociones. Finalmente, nivel de cualidades metafísicas profundas que ciertas obras revelan mediante su desarrollo temporal. Cada nivel contribuye al efecto total sin que puedas reducir uno a otro. ¿Cómo puede la música sin palabras revelar cualidades metafísicas? Mediante estructuras temporales que reflejan o encarnan patrones fundamentales de la experiencia humana. Una fuga de Bach, con su desarrollo riguroso de temas entrelazados, puede revelar orden racional del universo. Una sinfonía de Mahler, con sus contrastes extremos entre lo sublime y lo trivial, puede mostrar la condición contradictoria de la existencia moderna. Estas revelaciones no son conceptuales como en filosofía, sino experienciales captadas directamente en la vivencia del desarrollo musical. Las artes visuales, como la pintura, tienen estructura diferente porque trabajan con espacio en lugar de tiempo. Se identifica estrato de manchas de color y forma en el lienzo físico.
estrato de objetos representados cuando la pintura es figurativa, estrato de relaciones formales entre elementos que genera equilibrio, tensión, movimiento visual, estrato de cualidades expresivas y metafísicas que emergen de la totalidad. Una pintura abstracta carece del estrato representativo, pero mantiene los otros, permitiendo experiencia estética genuina mediante puras relaciones formales y cromáticas. Cada arte tiene peculiaridades que reflejan las posibilidades y limitaciones de su medio. La escultura agrega dimensión táctil tridimensional que la pintura solo puede sugerir. La arquitectura debe cumplir funciones prácticas además de estéticas, creando tensión productiva entre utilidad y belleza. El cine combina elementos visuales, sonoros, temporales y frecuentemente narrativos en síntesis compleja que ninguna otra arte alcanza. Entonces no hay una sola estructura universal del arte, sino familia de estructuras relacionadas que comparten características fundamentales. Sin embargo, todas comparten el carácter de objeto intencional que existe mediante actos de conciencia. La Quinta Sinfonía de Beethoven no se identifica con ninguna ejecución particular ni con la partitura física. Existe como estructura musical ideal que puede manifestarse mediante múltiples interpretaciones diferentes. Cada ejecución concretiza la obra de manera ligeramente distinta, según las decisiones del director y los músicos, pero todas concretizan la misma obra cuando respetan la partitura. Entonces hay distinción entre obra e interpretación análoga a la distinción entre obra literaria y concretización. La fenomenología estética se adapta a cada medio artístico, respetando sus especificidades. No impones estructura de la literatura sobre la música, forzándola artificialmente. Describes cómo se da efectivamente cada arte en la experiencia. ¿Qué estratos puedes distinguir fenomenológicamente? ¿Qué relaciones los conectan? ¿Qué cualidades emergen de su interacción? Este método flexible permite analizar cualquier arte sin reduccionismo, que ignore las diferencias reales entre medios diversos. ¿Qué mantiene unidad del dominio estético a través de artes tan diferentes? Todas crean objetos intencionales estratificados que requieren concretización activa, revelando cualidades valiosas que justifican contemplación desinteresada. Ya sea que leas poesía, escuches música o contemples pintura, participas en proceso similar de actualizar posibilidades mediante atención concentrada, captando valores fundados en estructuras objetivas. Entonces hay experiencia estética unitaria, aunque cada arte la produzca mediante recursos específicos. Las artes performativas como danza y teatro agregan complejidad adicional porque combinan elementos de múltiples artes en síntesis temporal única. El teatro incorpora texto literario, actuación corporal, escenografía visual, frecuentemente música, creando objeto estético multidimensional que requiere coordinación extraordinaria de todos los elementos. La danza sin palabras comunica mediante movimiento corporal organizado en el espacio y el tiempo, revelando cualidades expresivas y metafísicas que el lenguaje verbal no puede capturar directamente. Cada medio artístico explota posibilidades específicas que otros medios no tienen. La literatura puede representar vida interior de los personajes con profundidad imposible en artes visuales. La música puede crear tensión y resolución puramente formal sin necesidad de representación. La pintura puede presentar simultaneidad espacial que la literatura solo puede sugerir mediante descripción sucesiva. Reconocer estas diferencias enriquece la comprensión estética, evitando criterios inadecuados que juzgan cada arte según estándares apropiados para otra. ¿Qué logró Roman Ingarden con décadas de análisis fenomenológico meticuloso de las obras de arte? Estableció la estética como disciplina filosófica rigurosa que describe sistemáticamente cómo aparecen las obras y qué modo de ser poseen. Antes la estética oscilaba entre especulación metafísica, desconectada de la experiencia concreta, y psicologismo,
que reducía el arte a estados mentales subjetivos, perdiendo la objetividad de las obras. Su fenomenología realista supera ambos extremos, ofreciendo método que respeta tanto la estructura objetiva de las obras como la subjetividad de la experiencia estética, sin reducir ninguna a la otra. La estética funciona como fenomenología ontológica, que no solo describe vivencias, sino que pregunta por el ser de aquello que experimentas. Cuando analizas una novela, no te limitas a reportar tus impresiones, sino que investigas qué tipo de entidad es el objeto que produce esas impresiones. Tiene estructura estratificada con determinaciones e indeterminaciones. Existe como objeto intencional dependiendo de actos de conciencia, pero manteniendo identidad objetiva. Estas son afirmaciones ontológicas que fundamentan fenomenológicamente la crítica literaria y la teoría del arte. Describe la aparición de la obra mostrando cómo se manifiesta en la experiencia concreta del receptor competente. Sigues el proceso temporal de la lectura, donde los estratos se despliegan sucesivamente. Las indeterminaciones se llenan mediante imaginación. Las cualidades metafísicas emergen gradualmente conforme avanzas. El objeto estético se constituye mediante síntesis continua que integra elementos dispersos en totalidad vivida. Esta descripción fenomenológica captura la dinámica real de la experiencia estética que teorías abstractas pierden. También investiga el modo de ser peculiar de las entidades estéticas, distinguiendo cuidadosamente la obra como estructura esquemática del objeto estético como actualización concreta. Distingue ambos de los soportes físicos mediante los cuales la obra se transmite. Del mismo modo, distingue los objetos representados que son cuasi reales de los objetos reales que existen independientemente. Estas distinciones ontológicas disuelven confusiones que habían generado pseudoproblemas en estética tradicional. Cuando sabes exactamente de qué tipo de entidad hablas, evitas errores categoriales. El modelo para comprender la obra integra múltiples dimensiones en visión sintética. Muestra cómo 4 estratos cooperan formando unidad orgánica, cómo lugares de indeterminación invitan participación creativa, cómo valores emergen de relaciones estructurales, cómo cualidades metafísicas se revelan mediante la totalidad. Este modelo no es esquema rígido que impone sobre las obras, sino marco flexible que orienta el análisis respetando las especificidades de cada obra individual. La teoría de la concretización revoluciona la comprensión de cómo funcionan las artes temporales y representativas. Explica cómo la misma obra genera múltiples experiencias diferentes sin disolverse en relativismo total. Fundamenta la posibilidad de interpretaciones diversas dentro de límites objetivos. Legitima la participación activa del receptor sin caer en subjetivismo donde todo vale. Entonces ofrece alternativa sofisticada tanto al objetivismo rígido como al relativismo permisivo. El análisis del valor estético como cualidad objetiva fundada en estructura permite crítica racional que no es mera expresión de preferencias personales. Puedes argumentar sobre belleza, profundidad, originalidad mediante referencia a configuraciones específicas que producen esos valores. Esta posibilidad de fundamentación racional distingue el juicio estético del mero gusto gastronómico, donde no hay argumentación posible. Aunque se reconoce que sensibilidad cultivada es necesaria para captar los valores, así como paladar educado es necesario para apreciar vinos finos. La recepción del trabajo fue inicialmente limitada porque se escribió principalmente en polaco y alemán, pero gradualmente la influencia creció especialmente a través de teóricos de la recepción como Wolfgang Iser y Hans Robert Jauss,
quienes desarrollaron las ideas sobre concretización. Actualmente es reconocido como uno de los grandes estetas del siglo XX, cuyas distinciones conceptuales permanecen indispensables para pensar rigurosamente sobre el arte. La combinación única de fenomenología husserliana con realismo ontológico creó posición filosófica original que continúa inspirando investigación. Las limitaciones del proyecto incluyen que se enfocó principalmente en literatura, dejando otras artes menos desarrolladas, que asumió receptor ideal sin considerar suficientemente diferencias culturales e históricas que afectan la recepción, que mantuvo distinción rígida entre experiencia estética y otros modos de relacionarse con el arte como el compromiso político. Pero estas limitaciones no invalidan los logros fundamentales, estableciendo la estética fenomenológica como disciplina rigurosa con conceptos precisos y método sistemático para investigar la estructura y el valor de las obras de arte. El legado permanente consiste en haber mostrado que puede ser riguroso filosóficamente sobre el arte sin reducirlo a otra cosa. No necesitas convertir la estética en psicología empírica, ni en metafísica especulativa, ni en sociología del gusto. Puedes describir fenomenológicamente las obras mismas, su modo de ser peculiar, cómo se manifiestan en experiencia, qué valores emergen de sus estructuras. Esta autonomía de la estética, como disciplina filosófica, con objeto propio y método adecuado, es quizás la contribución más duradera. Permite que generaciones futuras de filósofos, críticos y teóricos del arte tengan fundamento sólido para sus investigaciones sin necesidad de subordinar la reflexión estética a paradigmas importados de otras disciplinas que no respetan la especificidad del fenómeno artístico.